Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 11 de diciembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Belisario Betancur, se nos fue esta gran figura de la política colombiana y uno repasa lo que se ha escrito sobre Belisario Betancur y lo que se ha dicho, y tiene sentimientos muy contradictorios frente a un gran patriota, no cabe duda ninguna, un hombre muy bien intencionado, tampoco cabe duda ninguna, y profundamente equivocado en muchas cosas. Su gobierno fue un gobierno muy complejo, muy contradictorio, que nos dejó un fortalecimiento gigantesco de las FARC y el desastre que fue aquello del Palacio de Justicia, los dos procesos de paz que intentó Belisario Betancur. Hablaremos de ese tema en nuestra página editorial. Les gilets jaunes o chalecos amarillos. El problema no se ha solucionado del todo, aunque el presidente Macron dio marcha atrás en todo lo que podía dar marcha atrás. Resolvió bajar los impuestos, resolvió subir otra vez las pensiones de jubilación y dejarlas sin impuestos, resolvió subir los salarios. Dice él que sin afectar a los empresarios. Ese es un milagro de estilo de Nicolás Maduro, ¿no? Cuando uno está desesperado dice cosas que no son sensatas. Obviamente si hay que pagar más salarios, hay que golpear a los empresarios que van a pagar esa mayor cantidad de salarios. Y va a agilizar las exenciones tributarias para la gente que trabaja. Obviamente la izquierda ya tiene la respuesta en la punta de la lengua. No es suficiente. Para ellos nunca nada es suficiente. Moraleja, no se pueden tomar decisiones si uno tiene en el horizonte la posibilidad del retorno. Ayer estábamos diciendo que echábamos de menos el cambio de una cúpula militar que debió hacerse el 7 de agosto en las horas de la tarde. Son unas de esas cosas que el presidente Duque no tenía pensadas, que no tenía preparadas, que no sabía qué iba a hacer con la cúpula militar y la dejó mucho tiempo. La dejó 4 meses y 4 meses en las que se ratificó que era una cúpula derrotada, que era una cúpula inepta, que era una cúpula incapaz de producir los resultados que el país estaba esperando en la lucha contra el narcotráfico fundamentalmente, y nada de eso se consiguió. Tenemos muy buenas referencias de los nuevos miembros de la cúpula, con excepción del director de la policía, porque fue la reelección del general Naranjo. Naranjo en cuerpo ajeno. ¿De dónde saca Naranjo con el presidente Duque capacidad de intriga? La capacidad de intriga de Naranjo es infinita, es un reptil. Pero ¿de dónde tiene todo ese prestigio que le permita nombrar director de la policía a quien él le da la gana? A su amigo, a su seguidor, que tiene en su hoja de ruta uno de los cargos por los que debiera darnos explicaciones a los colombianos, explicaciones detalladas. Fue el director de la policía contra la minería ilegal. Ese señor nos quiere decir qué hizo como director de la policía contra la minería ilegal. ¿Nos quiere contar en algún momento? Cuando es lo que
más ha hecho explosión en Colombia la minería ilegal al, al tiempo con el narcotráfico. De manera pues que, salvo por lo que respecta a la dirección de la policía que Duque se la entregó al general Naranjo, tenemos una buena cúpula militar de gente cumplidora de su deber, leal, lo que se llaman troperos, es decir, combatientes, y eso lo necesita el país. Ahora necesita que el comandante en jefe le dé la orden de combatir. Esperamos que así sea. La cúpula militar nueva. La crisis ministerial, de la que muchos hablan que sea para trazar nuevos rumbos. Pero si es para seguir en lo mismo, si es para cambiar al ministro Botero, que nunca debió estar en ese cargo, nunca, lo hemos dicho. Él hubiera podido desempeñar y con lujo de detalles cualquiera de los otros ministerios, con excepción del ministerio que le dieron, el Ministerio de Defensa. Entonces es cambiar al ministro de Defensa, al doctor Botero, por una persona a la que han graduado de genio. Nosotros hemos insistido en buscar un escrito, un discurso, algo que nos diga que este señor Eastman es el genio que Iván Duque está convencido de que es, el señor Jorge Mario Eastman. Bueno, que nos lo cuente. El Centro de Memoria Histórica. No cabe duda ninguna de que este ha sido otro de los papelones del presidente Duque. Elige al señor Torrijos, pues contra viento y marea. Si somos el viento o si somos la marea no sabemos, pero estábamos pensando en que el Centro de Memoria Histórica tuviera una compensación por quien quiera contar la historia desde la orilla derecha del país, y contarla, contar las víctimas y contar los desastres que ha sido esa explosión de violencia comunista en Colombia. Pues el presidente Duque resolvió nombrar a Torrijos para luego declarar que era que no se había dado cuenta de que los títulos académicos que mencionaba Torrijos eran falsos todos. Presidente, usted no tiene asesores, usted no tiene secretarios, usted no tiene gente que le verifique las cosas para que haga papelones de este tamaño. Gilberto Orozco, nuevo candidato a fiscal ad hoc. Gilberto Orozco, lo que sabemos de su hoja de vida, que no es muy nutrida en hechos, en acontecimientos, es que llegó al Consejo Superior de la Judicatura por la vía por la que llegan al Consejo Superior de la Judicatura todos, es decir, por la vía de la intriga política. E intrigando políticamente llegó a ser presidente del Consejo Superior de la Judicatura y como tal defensor a ultranza de ese sistema, que es un sistema corrupto y es el foco de toda la corrupción judicial en el país. Entonces, Gilberto Orozco, pues hay que ver de dónde viene políticamente y en qué es en lo que anda, porque él no tiene otra obsesión que defender la organización de la que fue presidente, que es lo único de cierta relevancia en el país que ha desempeñado. Terrible, como antecedente espantable. Se había manifestado hace poco en contra de la figura del fiscal ad hoc en una entrevista que le hiciera un personaje muy cercano a esta casa, que tiene un blog institucional, el doctor Hernández, y José Gregorio. Y José Gregorio le hizo unas preguntas que él contestó diciendo que eso de la fiscalía es un galimatías y que es un exabrupto y que no sé cuántas cosas, y ahora está de candidato, porque eso sí, lo llaman a ser candidato y ya aceptó por anticipación. Avianca reduce hasta la mitad su pedido de 100 aviones a Airbus. ¿Qué pasa en Avianca? Era iraquí que hacía inteligencia para terroristas. En Colombia lo descubrieron, estaba haciendo inteligencia para terroristas, obviamente para que se ubicaran en Colombia.
no para terroristas que fueran a trabajar a Irak o que fueran a trabajar a Siria, en Colombia, y lo ponen preso y lo deportan. Lo deportan para que siga haciendo daños los que pueda contra este país. El último líder caucano asesinado lo habría sido por narcos. Qué sorpresa, los narcos matando líderes comunales. Todo el que se oponga a sus designios, todo el que quiera proponer una erradicación de cultivos, todo el que quiera una vida distinta para sus comunidades es asesinado por los narcos. Van en Colombia 167 quemados, de los cuales 75 son niños. Aquí vamos a tener que aplicar mano fuerte algún día, y cada niño quemado que inmediatamente suponga eso un castigo, pero un castigo ejemplar contra los padres que permiten que los niños estén jugando con pólvora. Los niños no tienen con qué ni son capaces de comprar la pólvora. Quienes ponen la pólvora en sus manos son los adultos. Esos adultos son unos criminales. Más de 1 tonelada de cocaína oculta en exportación de aguacates. Era lo que nos faltaba. En algunos lugares del país están sustituyendo los cafetales por aguacates. Y la gente está muy entusiasmada con los aguacates, aunque dicen que es un gran depredador del medio ambiente porque demanda una cantidad inusitada de agua. Tendremos que averiguarlo, no sabemos si es verdad o no es verdad. Pero lo cierto es que se hace una exportación y ya apareció oculta en esa exportación 1 tonelada de cocaína. El Parque Tihuaque en el sur de Bogotá, un parque bellísimo. RCN tuvo la bondad de mandar unos periodistas a que hicieran una excursión por ese lugar, y allá está una llegada a Bogotá por Cruz Verde. Cruz Verde tiene que ser el mismo sitio donde fue muerto, donde fue asesinado José María Obando. Obando, de Cruz Verde a Cruz Verde. Hay un libro que se titula así sobre José María Obando. Esa Cruz Verde tiene que ser el lugar por donde se entraba a Bogotá. Inflación llega en Venezuela a 1.300.000%. 1.300.000% es el último cálculo de la inflación que hay en Venezuela. 1.300.000%. Entonces, pues contra eso, díganme ustedes qué remedio hay y qué solución es la que se encuentra subiendo el salario 50% y 100% y 400% y lo que quieran, cuando la inflación es de 1.300.000%. Multas a EPM impuestas por Hidroituango superan los 30.000 millones de pesos. ¿Qué pasa con Hidroituango? ¿Eso en qué quedó? Nos preguntamos si ya vaciaron el cuarto de máquinas, si ya se sabe si se hizo una inspección al cuarto de máquinas, qué quedó después de haber estado inundada durante meses. Aviones de guerra rusos con capacidad de misiles, transportar misiles nucleares, llegaron a Venezuela. Los Estados Unidos dice que mientras Venezuela recibe de Rusia aviones con capacidad nuclear, recibe de los Estados Unidos barcos hospitales. A juicio, el padre y el hermano del presidente Macri de Argentina por pago de sobornos. Dios mío. Theresa May es una equilibrista que cae en el vacío. Acaba de decir que ella pospone la votación en el Parlamento por el tema del Brexit, sabedora, como tiene que saberlo a fondo, de que esa hubiera sido una derrota aplastante, no cabe duda ninguna. Entonces lo pospone. ¿Pero qué? ¿Va a convencer a sus seguidores conservadores? ¿A quién va a convencer de lo que acordó con Bruselas
está bien acordado. Bruselas de su parte dice que no modifica para nada los acuerdos que hizo con Theresa May. La Liga Árabe de Naciones le pide a Brasil que no pase la sede de la embajada a Jerusalén, como al parecer lo va a hacer Bolsonaro, para seguir la línea de comportamiento de los Estados Unidos en la materia. Goodyear cierra operaciones en Venezuela. No pudo mantener la presión de un poder ejecutivo que la tenía contra la pared y le dio de indemnización 10 llantas a cada trabajador. 10 llantas y adiós, porque me fui y cerré. Y nadie queda autorizado en Venezuela para utilizar la marca Goodyear. Bueno, Venezuela hasta sin llantas se queda. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar que en un día como hoy, en el año de 1576, Fray Luis de León volvió a su cátedra después de 5 años de haber sido detenido por la Inquisición. Lo que dijo Fray Luis de León 5 años después, eso han pasado los siglos y los siglos y quedó grabado en la mente, en la conciencia de todos. Decíamos ayer, Fray Luis de León, uno de los más castizos escritores de la lengua española, en el año de 1576 volvía a su cátedra universitaria. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo nuestro contenido que está disponible en nuestro canal en YouTube. También pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Llegan los grandes reportajes a La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Entrevistas que usted debe escuchar. Invitados especiales que no se puede perder. A partir del 24 de diciembre, de 6 a 10 de la mañana. Bogotá, 970 AM. Cali, 1200 AM. Medellín, 710 AM. www.lahoradelaverdad.com.co. Alguien decían muy jocosamente que le mentaban la madre y se posesionaba, le nombraban la madre y se posesionaba. Pero al abismo se lanzó el doctor Gilberto. Eso sí es patriotismo, ¿no? No, pero pues imagínese. Lanzarse uno al abismo por amor a la patria. Es bueno. Esclavo, muy destacado. Esclavo de sus palabras, ¿no? Amo de lo que callas. Palabras. Esclavo de tus palabras, pero bueno, lo cierto es que pues compone esta terna de la que además todo el mundo está diciendo pues que ya está cantado el nombre de quién será el fiscal ad hoc. Todo el mundo cree que será Leonardo Espinosa, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Excelente persona, excelente jurista. Tuvimos una entrevista con él maravillosa, un hombre que tiene todas las condiciones. Pues lo que no quiere decir que estemos descalificando a los otros dos. El doctor Orozco, el doctor Orozco se descalificó solo con esas declaraciones. Bueno, y miembro del Consejo Superior de la Judicatura, que es la fuente de donde han brotado todas las corruptelas y todos los contrasentidos en materia judicial. ¿Cómo la defendió? ¡Ave María! Fue presidente de la corporación. Por eso, y a título de presidente de la corporación la defendió como loco cuando presentamos un proyecto de reforma constitucional que en primer lugar acababa con esa locura que fue el Consejo Superior de la Judicatura, que eso es una locura. Y de ahí proviene todo el Poder Judicial. ¿Y de dónde proviene ese Consejo Superior de la Judicatura? Del Congreso. El Congreso.
¿Por qué aparece el doctor Orozco como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura? Por su capacidad de manzanillaje. La manzanilla es la que impera en esta materia. ¡Qué horror! Bueno, pero en fin, ya quedó establecida la terna. Ahora que decida el Congreso de la República si quiere saltar al vacío. No, si quiere saltar, no. Va a saltar de todas maneras. ¿Con quién va a saltar al vacío? Que decida la Corte. ¿Con qué paracaídas? Bueno, que decida la Corte. ¿Con quién va a saltar al vacío? Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, se le está complicando la vida al presidente Donald Trump y no estamos hablando solamente de la llamada trama rusa. Y es que el mandatario enfrenta dos posibles investigaciones criminales en Washington, D.C. y también en Nueva York. La primera es sobre si supo, organizó y hasta dirigió un complot de su campaña o colusión, como le están diciendo aquí, con Putin y con los rusos para influir en los resultados de las elecciones presidenciales a su favor. El mandatario, hay que destacarlo, lo ha negado una y otra vez. Todos los días niega por Twitter que haya habido colusión entre su campaña con Rusia, pero muchos allegados se están enfrentando a la justicia en relación a este caso, están en problemas y se han declarado culpables. Esto es en medio de la investigación del fiscal independiente Robert Mueller, quien ha llamado al presidente en estos documentos legales el individuo 1. La segunda investigación es en Nueva York y es sobre si pagó ilegalmente para silenciar a dos mujeres que aseguraban haber tenido relaciones sexuales con él. En este caso, en Nueva York, su exabogado Michael Cohen se ha declarado culpable de pagarle a una actriz pornográfica, por ejemplo, y ha implicado ahora a su ex jefe y él, Cohen, podría ser sentenciado esta semana. Pero volvamos a la trama rusa. La clave es saber si el mandatario estuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo en su campaña y de lo que estaban haciendo algunos asesores cercanos a él. Y si después trató de encubrir las relaciones de su campaña con rusos, despidiendo, por ejemplo, al ex jefe del FBI, James Comey, quien estaba adelantando o a cargo de la investigación. Lo que está aún por demostrar es si Trump habría estado implicado, pero como les dije, estos procesos cada vez los salpican más cerca. Vamos a hablar, por ejemplo, del proceso que enfrenta su ex asesor Paul Manafort. Él ha sido ya convicto por consultoría política a Ucrania y por no haber pagado, por ejemplo, impuestos. Fue un asesor muy cercano a Trump y Trump ha dejado las puertas abiertas a la posibilidad de darle un perdón presidencial por sus crímenes. También tenemos que hablar de otro cercano de Manafort. Este se llamaba Rick Gates, un asesor de campaña de Trump. Él trabajó muy de cerca con Manafort, está cooperando con la justicia y también está hablando con el fiscal Robert Mueller. Y que hablar de Michael Flynn, el general retirado. Él admitió que le mintió al FBI días después de la toma de posesión al negar que había tenido contactos con el embajador ruso durante la campaña. El vicepresidente Mike Pence salió a defender al general retirado, pero después se echó para atrás, dijo que el general le habría mentido. Desde entonces, Michael Flynn se ha convertido en espina dorsal de esta investigación del fiscal especial Robert Mueller. También se sabe que se ha reunido al menos unas 19 veces con los investigadores y se sabe también que los fiscales no están recomendando que se vaya a enfrentar el general a ningún tipo de pena o de sentencia tras las rejas. Y hablemos nuevamente, Michael Cohen, un abogado muy cercano de Donald Trump. Él está en el centro de la investigación de Mueller y también de los pagos a estas mujeres que decían haber tenido relaciones sexuales con el presidente. Cohen ha admitido que le mintió al Congreso sobre un plan de desarrollo de finca raíz en Moscú. Le dijo a congresistas que esas negociaciones se habían hecho en enero del 2016, cuando habrían ocurrido en todo el medio de la campaña presidencial. Él también se ha declarado culpable de otro tipo de violaciones de las reglas de financiamiento de las campañas políticas, esto por el dinero que le habría pagado
a esas mujeres que ya les mencioné. Los investigadores dicen que todo esto ocurrió bajo órdenes directas de su jefe Donald Trump. Y bueno, también tenemos que hablar, hay 25 rusos que enfrentan cargos aquí, 12 de ellos agentes de inteligencia militar acusados de hackear los correos de Hillary Clinton y del Partido Demócrata para beneficiar al presidente. Y también se habla de otros 13 rusos que habrían realizado campañas encubiertas en medios sociales para sembrar discordia y división durante la contienda electoral. Todo esto se está manejando, todo está pasando al tiempo. Vuelvo a destacar, el presidente Trump dice que esto es una cacería de brujas de la oposición, que no hubo colusión, que él no hizo nada malo, que son los medios falsos que están adelantando toda esta campaña de desinformación en su contra. Lo que les puedo decir es que hay una investigación que avanza, que los documentos existen y que las declaraciones de todos estos personajes que les mencioné y de otros también han sido bajo juramento. Vamos a ver qué pasa. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Ay, Dios mío, los investigadores siguieron el viejo decir francés, cherchez la femme, busque la mujer. Busque la mujer y ahí encuentra el problema, la raíz del problema, el centro del problema. Trump está cayendo no por sus innumerables declaraciones bien dudosas en cuanto a su intención y sobre todo respecto a efectos, sino por sus líos con las mujeres, pagándole a las mujeres para que no contaran las relaciones que habían sostenido con el actual presidente de los Estados Unidos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Después de 127 días de gobierno y ante el clamor nacional por un cambio urgente en la cúpula de las Fuerzas Armadas, por fin, en la noche de este lunes se conocieron los nombres de los nuevos comandantes que deberán asumir la seguridad y la defensa de la patria en momentos en que se evidencia que hay más de 29 estructuras terroristas de las FARC operando en todo el país. El ELN está fortalecido y atacando diariamente los oleoductos y las vías nacionales, lo mismo que otras bandas criminales que se disputan el control del narcotráfico con las guerrillas en zonas como Tumaco o el Catatumbo. Llega esta cúpula para reemplazar a la cúpula que acompañó en la última etapa del gobierno a Juan Manuel Santos. Lo que hemos dicho era una cúpula que salió derrotada y terminó incluso por defender los acuerdos con los terroristas de las FARC y aceptar el modelo de justicia que impuso la guerrilla desde La Habana. El presidente Iván Duque hizo pues el anuncio anoche y dijo lo siguiente respecto a esa nueva cúpula que llega a las Fuerzas Armadas. Muy buenas noches a todos los amigos de la prensa y a todo el pueblo colombiano. Hace 4 meses empezó nuestro gobierno y para mí ha sido un enorme honor ser el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. He contado con el concurso de importantes oficiales que le han servido a nuestro país con honor, con dignidad y con profundo patriotismo. Con estas palabras empezaba el anuncio que hizo el presidente Iván Duque de lo que será la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas. El nuevo comandante de las Fuerzas Militares será el mayor general Luis Fernando Navarro, quien era la segunda cabeza en el Ejército Nacional. El general Navarro tiene 58 años de edad y desde los 20 años está en la institución. Entre sus logros académicos está ser magíster en Seguridad y Defensa. Ha sido comandante conjunto de Operaciones Especiales, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido de la FUDRA, comandante de la Escuela Militar de Cadetes y reemplazará en el cargo al general Alberto José Mejía Ferrero. El nuevo comandante del Ejército es el mayor general Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quien venía desempeñándose como inspector general del Ejército. Reemplazará el general al actual comandante del Ejército, el general Ricardo Gómez. El nuevo comandante de la Armada Nacional será el vicealmirante Evelio Ramírez
Gáfaro, quien acumula más de 37 años de servicio en la Armada Nacional. Es actualmente el jefe de operaciones navales y se ha desempeñado como comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Reemplazará al vicealmirante Ernesto Durán González. En la comandancia de la Fuerza Aérea Colombiana asumirá el mayor general Ramsés Rueda, quien también con 37 años de servicio queda como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Su labor hasta hoy fue la de inspector general de la Fuerza Aérea. En la Policía Nacional, como usted lo había anticipado, doctor Fernando, aquí en La Hora de la Verdad hace un día. De hecho, ayer creo que hablamos del tema, el viernes también lo habíamos hecho. Quedó como director y comandante de la policía el mayor general Óscar Ateortúa Duque, un oficial que tiene más de 33 años de servicio. Fue inspector general, también dedicado a los temas de inteligencia y lucha contra la minería ilegal en Colombia. Damos pues la bienvenida a esta nueva cúpula que está conformada, según los que saben, en el tema de las fuerzas militares, por verdaderos troperos que deberán derrotar al narcotráfico y a las guerrillas que luego de la firma del narcoacuerdo con las FARC se sienten con la autoridad para aterrorizar al país y seguro obligarnos a otro acuerdo de impunidad como el que padecemos hoy con los bandidos de las FARC. Esta es pues, doctor Fernando, la nueva cúpula. Cúpula de las fuerzas militares y de policía que tendrán la enorme tarea, doctor Fernando, de recomponer el camino, de enderezar lo que venía ya muy mal por cuenta del acuerdo con las FARC. Bueno, se le dijo tanto al presidente Duque, ¿no? Se esperó tanto que tomara esa decisión. Todo parece indicar que el director de la policía le pertenece al general Óscar Naranjo, que la gran virtud de este general que viene de trabajar contra la minería ilegal, hágame el favor, los resultados que le puede mostrar al país en esa materia, que es la persona sobre la que ejerce mayor cantidad de influencia el ex vicepresidente Óscar Naranjo, de quien dijo el ex vicepresidente de Venezuela, el señor Rodríguez Chacín, que Óscar Naranjo era el hombre pues del narcotráfico allá en Venezuela y un hombre siniestro. Eso lo dice Rodríguez Chacín, el nuevo mejor amigo. Escribía el portal de investigación, doctor Fernando, Los Irreverentes, el 9 de diciembre, lo siguiente, y lo leo. A pocos días de la designación de la nueva cúpula de la Fuerza Pública, el general Naranjo intriga para que un ahijado suyo sea el nuevo director de la policía y explican con suficiencia de quién se trata. Claro. Intriga, intrigó y ganó. Ese es el resultado final de todo este drama. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Emmanuel Macron anunció ayer las medidas con las que pretende frenar las marchas de los chalecos amarillos. Subirá en 100 euros el salario mínimo y bajará impuestos a los pensionados y a los trabajadores. El pasado 4 de diciembre, en un primer intento por calmar el caos provocado por las manifestaciones, el primer ministro anunció la suspensión por 6 meses del alza al impuesto a la gasolina, que fue lo que detonó las manifestaciones. Como no fue suficiente, se anunció que se eliminaba el impuesto y que no volvería a intentarlo, pero tampoco funcionó ese anuncio. Entonces, ayer Macron, en una locución televisada de 13 minutos de duración, tomó una posición de reflexión y de diálogo y dijo que reconoce que sus palabras han herido a algunos en el pasado y que entiende el descontento que ha provocado las protestas, por lo que decretó un estado de emergencia económico y social para hacerle frente a la crisis. Lastimosamente, los anuncios de Macron se parecen en cierta medida a los anuncios de Maduro en Venezuela. Por ejemplo, dijo que el aumento del salario mínimo en 100 euros se logrará sin que le cueste nada al empleador, lo cual no tiene ningún sentido. Ahora, a pesar de sus anuncios y de su tono conciliador, el líder de la izquierda radical, el señor Mélenchon, después del discurso de Macron, pidió a la gente que vuelva a manifestarse masivamente el próximo sábado por 5ª semana consecutiva. Queda entonces ver si el próximo sábado vuelven los chalecos amarillos a las calles o si los anuncios de Macron logran calmar a los franceses. Mientras tanto, quien tampoco pasa un buen momento es la primera
primera ministra británica Theresa May, quien ayer decidió cancelar la votación en la Cámara de los Comunes del acuerdo logrado con la Unión Europea para la salida del bloque, ante lo que evidentemente sería una derrota. Y es que si perdía en la votación, el próximo 29 de marzo el Reino Unido tendría que salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo. Entonces, intentando esquivar la derrota, May ha dicho que el jueves volverá a Bruselas a pedir cambios en el acuerdo. Sin embargo, las cosas parece que no son así. El presidente del Consejo Europeo, el señor Donald Tusk, confirmó que la cumbre europea de finales de esta semana sí tratará el asunto, pero que no renegociará el acuerdo, solo estudiará cómo facilitar la ratificación británica. Y dijo que los dirigentes europeos aprovechan la cumbre para preparar al bloque para una ruptura sin acuerdos. Y es que la historia muestra que en materia de negociaciones internacionales, la Unión Europea no recula. Puede cambiar el lenguaje de un acuerdo y presentarlo de la mejor manera posible, pero siempre mantiene sus objetivos fundamentales. Entonces, muy interesante lo que pasa en Reino Unido. Recordemos que hace rato se habla de que los conservadores están buscando ya un reemplazo para May, de modo que lo que podría pasar es que May sea reemplazada pronto por algún defensor del Brexit duro, e incluso podría suceder que lo que veamos sea una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Semana muy interesante en Europa. Veremos qué pasa en Francia el sábado y qué logra o qué no logra más bien la señora Theresa May. ¿Qué logra o qué no logra Theresa May? En todo caso, dos de los principales jefes de Estado de la Unión Europea, el de Francia y el de Gran Bretaña, se encuentran en la cuerda floja. Macron, por las protestas populares, ya se echó para atrás en todo lo que se podía echar para atrás, subió el salario mínimo, obvio sin perjudicar a los empresarios, lo que es un milagro, pues de esos que la economía a veces da para esas cosas, uno no entiende cómo. Le puedo subir el salario mínimo a los empleados sin afectar a los empleadores, pero Macron ha resuelto decirlo y la señora Theresa May no sabe qué hacer con su famoso Brexit. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Las autodefensas gaitanistas de Colombia emitieron 2 comunicados desde las montañas de Colombia que tienen como fecha el pasado 8 de diciembre y que fueron publicados en la página web del Grupo Armado. En el primer comunicado, las autodefensas dicen que como es época navideña y manteniendo el espíritu que debe inundar las mentes y corazones y que con el ánimo optimista de seguir construyendo un país, declaran un cese unilateral de acciones militares ofensivas en las zonas donde hacen presencia entre el 8 de diciembre de 2018 y el 10 de enero de 2019. Además, invitan a los otros grupos criminales que hacen parte del conflicto armado para que adopten la misma posición. En el segundo comunicado, esa guerrilla informa que la Fuerza Armada de su estructura continúan haciendo presencia y que redobla sus esfuerzos por todo el territorio nacional debido a la incapacidad del Estado para garantizar la vida y los bienes de todos sus asociados y con el fin de darle tranquilidad, seguridad y protección a las comunidades de los sectores populares y los gremios de la producción económica. También dicen que tenían mucha esperanza en el nuevo gobierno porque según ellos iba a ofrecer seguridad a los colombianos, pero que como no ha sido así y que ellos ven con preocupación esta situación que está sucediendo que deteriora el orden público, mientras solo se hacen anuncios de que todo va a cambiar y como si siguieran en campaña política. Por último, ese grupo dice que apoyan a los estudiantes, gremios y todas las clases sociales que levantan su voz de protesta por las políticas económicas que busca implementar el gobierno nacional. Doctor, lo que nos faltaba, ahora los criminales se volvieron los angelitos protectores de los colombianos. Bueno, de eso posan con frecuencia en todo caso. Decreto unilateral de paz del 8 de diciembre al 10 de enero. Era lo que le faltaba a Colombia. Los criminales declarándole la paz al Estado colombiano. Y en un minuto estaremos con el doctor Fernando Jaramillo, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria. El famoso impuesto plurifásico, lo llaman. ¿Eso en qué consiste? ¿Eso en qué afecta el precio real de la cerveza? Porque le importa una higa al empresario dónde cobran y dónde no cobran, y que cobran en la fuente, pero después vuelven a cobrar más adelante y vuelven a cobrar. En últimas, ¿cuánto más cuesta una cerveza y cuál es la capacidad que la gente tiene para comprarla? En un minuto, Fernando Jaramillo estará con nosotros en La Hora de la Verdad. 6 de la mañana, 46 minutos.